Ok. Bueno, volvimos. Vamos a esperar que se vayan uniendo los compañeros y hasta mientras vayan poniendo su nombre completo y presente, por favor, en el chat. En los dos momentos que nos estamos conectando tienen que poner eso. ¿Listo? No se olviden. Ya en el chat pongan su nombre completo y presente. Ok. Bueno, ya vamos 34, entonces vamos a continuar, ¿ya? ¿Tienen alguna otra preguntita acerca de las implicaciones de la psicología en otras ciencias o podemos continuar el avance? Continúe, licenciado. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hablar, y creo que esta partecita le va a interesar mucho a los que van a estudiar psicología y a los que no también, para que tengan un conocimiento para su examen, ¿no? El área de estudio de la psicología es extensa, pero vamos a hablar de cinco Apaguen sus micrófonos. Apague su micrófono, por favor, para que tengamos para que oyamos mejor. Como decía el lobo a la caperucita roja. Una palabra muy bonita. Vamos a apagar el micrófono, Carla. por favor. Listo, para ustedes de todos. Ya voy a apagar. Ya lo apago. Bueno. Estamos diciendo el área de la psicología, del estudio de la psicología. ¿Listo? La psicología evolutiva, ¿qué es lo que estudia y qué es lo que investiga? La psicología evolutiva, como su nombre lo dice, ¿no? Evalúa y estudia la evolución del ser humano desde que nace hasta que muere. Entonces, esta psicología es la que estudia e investiga por qué los comportamientos se dan, por ejemplo, en la adolescencia, por qué el niño tiene que aprender de esta forma, por qué en la adultez tenemos crisis y a veces no somos felices con lo que tenemos, nos da la crisis de los 30, por ejemplo. ¿Por qué? Entonces, todo eso estudia la psicología evolutiva. Cómo determina la influencia del desarrollo biológico y en lo genético y el medio ambiente. Cómo toda esta combinación influye mucho en mi conducta y en mi comportamiento humano. ¿Listo? Entonces, la psicología evolutiva estudia el desarrollo evolutivo del ser humano y cómo la biología y la genética influyen en mi desarrollo de la conducta. ¿Listo? La psicopatología estudia la causa de las conductas del ser humano, planteando técnicas e intervenciones para aliviar la problemática del ser humano. En la psicopatología mayormente es el área de estudio de la psicología clínica y de la psicología forense. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí la psicopatología habla de patología. Patología significa enfermedad o problema. Entonces nosotros ahí en la psicopatología es la encargada, el área que se encarga de estudiar por qué da depresión, qué características tiene que tener la población para llamarse depresión, por qué da esquizofrenia, por qué da bipolaridad, cómo podemos nosotros intervenir, investiguemos cómo podemos ayudar a estas personas a tener una buena calidad de vida o a que por lo menos puedan trabajar o estudiar y puedan tener pareja, puedan tener una familia de ellos, ¿no? Sin implicar la familia nuclear. Entonces, la psicopatología estudia todo eso, cómo atender a estas problemáticas del ser humano, que es normal, que puede suceder y que hay una solución si se prevé a tiempo, ¿ya? La psicofisiología estudia los cambios orgánicos subyacentes a todo hecho psicológico que acontece al ser humano. La fisiología, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, en oncología, en esta especialidad de la medicina, nosotros, ¿qué hacemos cuando nos dicen, mire, señor, usted tiene cáncer y está en un nivel 2? Entonces, en cualquier nivel que esté, a nosotros nos va a impactar esta noticia, ¿no es así? Entonces, el psicólogo ahí interviene y dice, bueno, no solamente
es que yo estoy enfermo físicamente, ¿no? Sino que me bajoneo, digo, ¿será que hago el tratamiento? ¿Será que hay solución? Me voy a morir, entonces mejor me quedo en casa y no hago ningún tratamiento. O mejor alivio, si igual me voy a morir, mejor me mato. Y todas esas implicancias emocionales que dicta un diagnóstico de enfermedad física, el psicólogo también debe intervenir, porque es una combinación de salud mental y salud física. De la misma forma, cuando hay demasiado estrés o cuando estamos bajo mucha presión y no sabemos cómo resolverlo, también implica tener dolor de cabeza, tener algunas enfermedades estomacales, entonces implica mucho, por eso le digo, está conectado la salud mental con la salud física. ¿Y esto cómo lo hemos entendido? Mediante la psicofisiología también. ¿Listo? Sí. Ok, está un poco lenta mi computadora, así que van a tener paciencia. Otra área es la psicología social, ¿listo? Que investiga y estudia la organización de los grupos y masa en la interrelación entre los seres humanos. Es decir, que la psicología social estudia cómo el medio, pero no el medio ambiente, sino el medio de las personas influye en el ser humano. Por ejemplo, los influencers, que hoy están muy de moda, ¿no? ¿Cómo estudia? ¿Cómo afecta? ¿Cómo se correlaciona y cómo influye? Por ejemplo, el influencer, no sé, se viste de una cierta moda, entonces yo lo sigo, entonces me voy a vestir de la misma forma. O hace una coreografía en TikTok, entonces yo también quiero hacer la misma coreografía, ¿no? ¿Cómo estas personas y estas masas influyen en este sentido? Ahí podemos encontrar la moda, podemos encontrar cómo nosotros hablamos. Dígame, Gabriela Romano. Profe, digamos que crean una personalidad para ser aceptados en un grupo social o algo así. Sí, más o menos, más o menos. Por ejemplo, hay muchas personas, y no está mal, que somos distintos cuando estamos con la familia como estamos con los amigos. ¿No es así? Ustedes no me van a dejar mentir. Por ejemplo, con los amigos somos más sueltos, somos más nosotros, digamos, ¿no? Y con los papás, sí, somos nosotros, pero hay ciertas cosas que decimos, por ejemplo, hay papás que dicen, no tenés que hablar malas palabras. Entonces nosotros en casa no hablamos malas palabras. Pero con los amigos sí, porque tenemos más libertad. ¿No es así? Sí, sí. Sí, ¿no ves? Profe, ¿y por qué se da ese cambio de personalidad, digamos? Porque es en cada persona, ¿no? Lo mismo. Ocurren esos cambios, ¿no? Claro, pero ¿por qué? Porque no está mal, no es algo que sea, ay, no, es que vos tenés doble personalidad o que sos un hipócrita, no. Lo que pasa es que nosotros somos seres adaptativos, como hablaba Piaget, ¿no ves? Nos acomodamos al medio. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si vamos a estar en una entrevista de trabajo, nosotros no vamos a ir pues con nuestra jerga que nosotros hablamos con los amigos, ¿no es así? Vamos a querer hablar un poquito más, tener un alto nivel verbal quizás, ¿no es así? Con los papás significa lo mismo, ¿no? Hay papás que nos ponen reglas, por ejemplo, no tomes mucho o no fumes. Y entonces nosotros, por acomodarnos a este ambiente que estamos con los papás, entonces nos acomodamos. Nosotros somos seres evolutivos. En cambio, con los amigos son las personas que nosotros hemos elegido para estar, hemos elegido para socializar, hemos elegido para que tengamos los mismos hobbies, o vayamos al cine, o vayamos a un café. Entonces, no implica que nosotros seamos doble cara, no implica que nosotros estemos mal o que tengamos una doble personalidad, sino que nosotros como seres evolutivos y adaptativos nos adaptamos simplemente. ¿Listo? Ahora lo que nos adaptamos, exactamente. Lo que me preguntaba la compañera, que decía que hay algunas personas que hacen una personalidad para estar en un grupo social, es válido también. Eso está bien, porque nosotros nos adaptamos, pero, ojo, ¿no? Cuando dejamos de ser yo, cuando dejamos de ser felices, cuando dejamos de que, por ejemplo, ay, estos chicos me gustan, están de moda, así que me voy a juntar con ellos.
Entonces estos chicos, por ejemplo, se drogan, ¿no? Y yo no quiero drogarme, no es que me guste, sino que no quiero, ya lo voy a probar. Y no me gustó y no quiero volver a hacerlo. Pero me quiero juntar con ellos, quiero ser amigos de ellos. Entonces, me voy a adaptar. Si no me hace feliz eso, ¿será que está bien? No, dicen porque cada persona yo creo que tiene su propia personalidad y Exactamente. entonces uno digamos, sabe, muchas veces la confusión eso de no, digamos, de comportarme de otra manera ya es porque muchas veces no tenemos clara nuestra personalidad o nuestra identidad de cómo somos o cómo queremos desarrollarnos o qué Exactamente. clase de persona queremos. Ujú. Eso mayormente lo vemos en la adolescencia, ¿no? Vemos en la adolescencia esta búsqueda de la personalidad. La adolescencia es la etapa más importante de todas las etapas de desarrollo. Pero eso lo vamos a ver más adelante porque tenemos un tema netamente de la adolescencia. ¿Listo? Pero sí tienes razón, Dorca, hay veces que en esta búsqueda de personalidad nosotros hacemos cosas que no nos agradan o cosas que no nos hacen felices. Pero está bien, porque así estamos buscando nuestra personalidad. Entonces, nosotros mientras más, nosotros, por ejemplo, no me gustan las drogas, la probé, pero no me gusta. Entonces ya sé que no me gusta. Entonces ya cuando yo sea adulto, y cuando ya estoy teniendo mi estructura de personalidad, sé que dentro de mi personalidad y sé que dentro de mi vida, puedo resistir las drogas porque no me gusta y porque no estoy de acuerdo. ¿Listo? Dicen que argumentando algo más también, los padres tienen también mucho que ver en la formación de la personalidad de las personas, de las personas mayormente, y también el segundo, digamos, el colegio, porque en el colegio también te enseñan lo que son valores y principios, y ya es decisión de uno el poder desarrollarlo, ¿no? El tomar de los buenos consejos quizás que te dan tus padres, el querer ser una buena persona, porque nuestros padres mayormente nos dan consejos no para desearnos el mal, sino porque ellos ya lo vivieron y no quieren que a nosotros nos pase lo que a ellos muchas veces le pasaron, quizás se embarazaron a temprana edad y nos tuvieron, ¿no? Y ellos es lo que tratan es evitar. Y es bueno el aceptar los consejos que te dan. Ya, sí, tiene mucho que ver. Yo les voy a explicar este proceso de cómo construimos nuestra personalidad. Me estoy adelantando, ¿ya? Por ejemplo, nosotros nacemos en un núcleo familiar de papá y mamá y si tenemos hermanos, ¿no ves? Ese es nuestro primer entorno social, ese es nuestro primer grupo social. Entonces nosotros, si papá dice está mal rayar la pared, ¿no ves? Está mal rayar la pared y eso nos enseñó. Vamos a nuestro segundo grupo social más importante, que es la escuela. Entonces, en la escuela vemos a un niño que está rayando la pared, entonces nosotros decimos, ay, mire, profesora, está rayando el papel y la pared y está muy mal eso, ¿no? Entonces, el niñito quizás en casa no le enseñaron que está mal rayar el papel. Quizá en su proceso de crianza le pusieron un papel sábana en la pared para que él experimente el tema de la creatividad. ¿Quién sabe, no? Entonces el niñito cuando va al colegio y le dicen, no, está mal pintar la pared. Entonces dice, entonces mis papás no me enseñaron bien, o será que aquí está prohibido. Y entonces es ahí donde nosotros decimos, bueno, en casa sí puedo rayar porque tengo un papel sábana, y en el colegio ya no puedo rayar porque está mal. Entonces los padres y la escuela son grupos sociales muy importantes para la construcción de la personalidad. Y cuando llegamos a la adolescencia, es donde ahí descubrimos que papá y mamá son personas como nosotros y que tienen errores y que tienen cualidades, ¿no? Entonces ya lo podemos ver como personas ya no como papá y mamá. Entonces ahí nosotros empezamos a contrariar un poquito. Si papá decía que la regla era llegar antes de las 10 de la noche, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Pues si a las 10 de la noche comienza lo mejor, algunos dicen, ¿no? Entonces ya empezamos a decir, no, papá, lo que pasa es que ya a las 10 recién está sirviendo la comida, qué sé yo. Entonces ahí empieza a haber una negociación entre papá e hijo. En cambio, en la niñez no tanto, porque nos están sentando y nos están enseñando. Entonces, en la adolescencia, que implica desde los 12 a los 18 más o menos, nosotros empezamos a construir nuestra personalidad en base a lo que nosotros queremos tener de papá y mamá y en base a lo que nosotros queremos tener la parte social del colegio.
¿ya? Muchas veces nosotros no nos quedamos con todo lo que nos enseñan papá y mamá, porque hay cosas que no estamos de acuerdo y como estamos construyendo nuestra personalidad es válido. Entonces, si bien influye mucho los padres, influye mucho el colegio, e influye mucho toda la sociabilidad, es muy importante reconocer qué es lo que quiero yo para mí y qué es lo que yo quiero para mi personalidad. ¿Listo? Bueno. Sí, licenciada. Entonces, volvemos a la psicología y las áreas de estudio, ¿ya? Entonces, la psicología social implica esta investigación y este estudio de cómo las masas, cómo los influencers, cómo las personas influyen mucho, ¿no? Y estudian, por ejemplo, mucho de la psicología social, está en los políticos hoy en día, ¿no? Hoy tienen un discurso bastante bueno y cómo nosotros a través de este discurso los políticos mueven masa. Entonces la psicología social explica cómo hace el político para mover tantas masas o tener tantos seguidores. Lo mismo pasa con los influencers, con los youtubers. Entonces la psicología social se encarga del estudio de este fenómeno que hoy en día creo que está más alto que antes, ¿ya? Y la psicología animal, no sé si ustedes han escuchado que hay animalitos que son coterapeutas, por ejemplo, que ayudan, por ejemplo, a aliviar el estrés, que ayuda a niños con autismo, a personas que tienen alguna crisis como ¿cómo se llama esta enfermedad que le da crisis nerviosas? Y que no se puede, es neurológico, no recuerdo. Como Parkinson. Diferenciarlo. Algo parecido, por ejemplo, cuando tienen crisis y no pueden contenerse, no recuerdo. Síndrome de Tourette. Ya puede ser, es parecido, es algo neurológico. Bueno, en fin, lo que yo quiero decir es que estos animalitos hacen de coterapeutas, ¿no? ¿Han escuchado que hay veces que los perritos están de coterapeutas? ¿O no han escuchado? Igual que los gatos. Igual que los gatos, ¿no? Y los caballos también, que es terapéutico, ¿no? Entonces, por ejemplo, Carla Patricia. ¿Quiere decir algo, Carla Patricia? La enfermedad ¿La escuchamos, Carla Patricia? del autismo, le digo, las personas que no pueden controlar mucho su ira. Sí, Pero exactamente. Por ejemplo, en los niños y en las personas que tienen este trastorno, lo que hacen es, a veces son muy torpes o son muy, innatamente son muy, no sé, tienen mucha fuerza, entonces lo que hace este coterapéutico animalito es como que vení, vamos a ver cómo se acaricia el perro, ¿no? Entonces empezamos nosotros a hacer el ejercicio de cómo se acaricia el perro. Al principio seguro el niñito o la persona lo va a acariciar muy brusco, entonces nosotros le enseñamos, entonces es como que, y como los animalitos tienen mucha afinidad con los niños, es muy, muy, muy válido este ejercicio, ¿listo? También los caballos, por ejemplo, son también coterapeutas, entonces hay muchos animales que nos ayudan a aliviar estos síntomas y estos trastornos. Por ejemplo, cuando una persona está con depresión es muy importante, hay veces que le preguntamos, ¿qué te gusta, perrito o gatito? Entonces le dice gatito o perrito, entonces, ¿qué hacemos? Estaría bueno, ¿no? Tener un terapeuta como animalito para que le dé también esa sonrisa, porque los animales lo que hacen es alegrarnos, ¿sí o no? Y más cuando están entrenados. Entonces la psicología animal es un poquito del tema del conductismo que hablábamos, porque nosotros entrenamos al animal para que tenga esta habilidad de ser coterapeuta. Roberto Poquiviqui, dígame. No, Licen, no, ya lo dijo. Ah, ya, bueno. Se entiende, ¿no?, lo que es psicología animal, por eso también la corriente del conductismo aplicó muchísimo esto, y en base a los experimentos también dice, podemos tener una ayuda también de los animales en los tratamientos e intervenciones terapéuticas. ¿Listo? Ya, y ahora vamos a ver en los campos de aplicación de la psicología, ¿dónde nosotros podemos trabajar o dónde nosotros podemos intervenir? ¿Listo? La psicología educativa, por ejemplo, ¿qué implica ser un psicólogo educativo?
Trabaja en el ámbito escolar, se centra en la necesidad escolar, como ser problemas de aprendizaje, como fortalecer capacidades y aptitudes, asimismo problemáticas afectivas y cognitivas que implique que estemos bajando nuestro rendimiento porque tenemos problemas en casa. ¿Listo? El psicólogo educativo cumple un rol muy importante en las escuelas y en la universidad, entonces sí debería haber un departamento de psicología en todas las escuelas y también en las universidades. ¿Listo? En todo lo que implique estudio y cosas académicas. Por ejemplo, el primer agente del niño cuando va al colegio es el profesor o la profesora, ¿no? Entonces, lo que hace la profesora, el profesor es observar si el niño se está adaptando o no. Cuando el niño no se está adaptando, cuando el niño está muy distraído, no presta atención, o habla con sus compañeros, dice, no, ¿será que lo podés valorar, por favor? Le dice, ¿no? Para ver si el niño está adaptándose o si es que pasa algo más. Entonces el psicólogo educativo lo que hace es valorar al niño, ver lo que le pasa, hacer una entrevista con los papás y decir, bueno, estas son las características que el niño tiene en el colegio. No sé si ustedes me pueden decir cómo se comporta en la casa. Algunos padres dicen, no, sí, se comporta igual, es así. Otros dicen, no, qué raro, no es así con nosotros, ¿no? Entonces ahí el psicólogo educativo empieza a tener estrategias junto con la profesora para que el niño se adapte. Si el niño no tiene ningún trastorno, no tiene ninguna déficit de aprendizaje, nosotros lo que hacemos es ver la estrategia más acertada para este niño. Entonces nosotros evaluamos eso y le hacemos la entrevista con la profesora. Sin embargo, si es que el niño tiene algún problema o algún déficit de aprendizaje a nivel neurológico, como el trastorno de autismo, el trastorno de déficit de atención, trastornos de Asperger, entonces le dice a los papás, sería genial que por favor lo lleve al neurólogo o al neuropediatra y para tener una resonancia magnética y ver si es que hay una implicancia neuronal. Machuca, dígame. Listen, tengo una duda. ¿Por qué cuando uno estudia, digamos, por ejemplo, la universidad, que es mucho más pesada que el colegio, ¿por qué mayormente la gente cuando se estresa se pone a fumar? Bueno, nosotros los seres humanos tenemos formas de aliviar nuestro estrés, ¿no? Y hay formas como por ejemplo el fumar. El fumar es un alivio de estrés o un alivio para pasar el rato. Ahora, el fumar no está mal, no implica ninguna malicia, si en caso se pueda controlar y si en caso no es tan continuo, ¿no? Pero cuando se crea una dependencia y al primer estrés ya, ay no, tengo que fumar, entonces ya se está creando una adicción. ¿El por qué? Porque nosotros como seres humanos nos adaptamos y queremos descubrir cómo alivio mi estrés. Muchas veces utilizan la droga y utilizan el fumar antes de ir al psicólogo, ¿no? Entonces, no saco nada fumando porque me alivio físicamente, ¿no? O sea, es como una droguita que me estoy poniendo a nivel neuronal, entonces ya mi sistema nervioso dice, está más calmado porque estoy fumando, por todos los efectos que tiene el cigarrillo. No es malo. ¿Un escape de la realidad? Sí, dígame, Gabriela. Es un escape de la realidad. Es el un hecho de alivio. drogar. Sí. Bueno, las drogas sí es un escape de la realidad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Luego pasa el efecto y seguimos en nuestra realidad y con resaca y con dolor de cabeza y con dolor de todo. Entonces es un escape erróneo, igual que el fumar, es un escape erróneo. Nosotros tenemos que... Si no me equivoco, el cigarro tiene un efecto tranquilizante. Exactamente. No, el cigarro, eso el es lo café... que te hace estar más tranquilo. Exactamente, sí. Así es, Gabriela. ¿El café también es una droga? No es droga, ¿no? Pero también hay algunas personas que utilizan para que su día sea bueno. Igual nosotros le ponemos, ¿no? Significado a las cosas. Entonces dice, ay, no, sin un café no estoy bien, ¿no? Entonces, si no toma su café no está bien. Y es verdad, porque nosotros ponemos ese objetivo al café. Entonces, igual el café, hay algunas personas que lo utilizan también. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces la psicología educativa se basa en eso, ¿ya? En todo lo que es ámbito escolar.
cuando tienen un problema, por ejemplo, vemos al niño lloroso, o vemos al adolescente que está así aislado, que no quiere nada, que ni siquiera abre su cuaderno, que no trajo las tareas, entonces también el psicólogo dice, bueno, ¿qué pasa? A ver, venga a mi oficina, vamos a hablar, y muchas veces nosotros que estamos que están en un proceso de divorcio, o sus padres mucho pelean, o hay mucha violencia intrafamiliar, entonces el deber del psicólogo educativo es estar observando todas estas cositas con ayuda de la profesora. ¿Listo? También en algunos colegios, cuando son alumnos nuevos, si quieren entrar a un colegio, se valora psicológicamente a los papás y también al niño para ver cómo está entrando, si vamos a tener que intervenir en el futuro o si no. ¿Listo? Todo lo que implica ámbito escolar y académico se encarga el psicólogo educativo. ¿Listo? ¿Alguna duda acerca de este ámbito, de este campo? No, Lice. Ya, perfecto. Ahora, la psicología clínica, ¿ya? La psicología clínica es todo lo que se ve en las propagandas, ¿no? Que están echados en un diván o están ahí contando sus experiencias, contando sus problemáticas, sus situaciones. Es eso, la psicología clínica. Pero no es solamente que a vos te pagan porque los escuché, ¿no? Porque hay algunas personas que dicen, mucha, ¿para qué voy a ir a gastar plata si mi amigo me puede escuchar? ¿No? Hay algunas personas que dicen eso. Sino que implica mucho más la psicología clínica. Un psicólogo clínico investiga, teoriza, diagnostica y aplica tratamientos terapéuticos. Por ejemplo, una persona puede tener estrés y puede estar sobrepasado, pero el porqué y el motivo no va a ser igual de una persona a otra. Puede ser que una persona esté estresada porque ha cambiado de ciudad, ¿no? Y no se está adaptando. Y viene otra paciente igual con la misma problemática. Tengo estrés. Pero tengo estrés, ¿por qué? Porque me casé y mi esposo o mi esposa tiene un hijo. Entonces, antes yo vivía solo y ahora tengo dos y tengo que adaptarme a esta familia, ¿no? Entonces, son igual problemáticas de estrés, pero distinto el motivo. Entonces, eso hace que nosotros tengamos técnicas e intervenciones y diagnósticos distintos por cada paciente. Ya, eso es lo interesante, porque cada paciente es único. Y cada problemática de cada paciente es único. Entonces, por eso implica mucho más la psicología clínica que meramente escuchar a la persona. ¿Listo? Y el psicólogo clínico es el encargado de intervenir en algunos desajustes de la conducta en sus distintos grados. Puede ser que no se llegue a un trastorno mental, pero tengo estrés y no quiero que llegue a más. Tengo un duelo patológico, tengo mi duelo hace 2 años y aún no logro superarlo. Entonces el psicólogo clínico interviene. Ya no es necesariamente que el psicólogo clínico netamente va a trabajar con trastornos mentales, sino que trabaja con todo tipo de problemática que nos agobia y que nos hace infeliz en nuestra vida. ¿Listo? ¿Hay una duda sobre la psicología clínica? No, Lice. Ya, perfecto. Vamos a la psicología laboral, que tiene varios nombres. Tiene psicología laboral, organizacional, empresarial. ¿Ya? ¿Qué hace el psicólogo laboral? Se centra en su trabajo en la selección y capacitación de los recursos humanos y la creación de condiciones de trabajo. También atienden problemáticas en relación humano-trabajo. Entonces, ¿qué hace el psicólogo laboral? Lo que él hace es combinar tu personalidad para que te ajustes a un puesto en específico. ¿Listo? Por ejemplo, la empresa está buscando a un administrador de empresa. Belleza, hay muchos profesionales titulados de esa carrera. Pero sin embargo, yo quiero que esta persona que esté titulada en administración de empresas, pero también quiero que tenga estas cualidades. Entonces empieza a decir, quiero que sea extrovertido, quiero que sea un líder nato, quiero que trabaje bajo presión, quiero que sepa un poquito quiero que sus aptitudes y sus cualidades se enfoquen netamente a venta, o que tenga una buena oratoria, o que tenga una buena personalidad para las ventas. Entonces lo que nosotros hacemos es, ok, perfecto. Entonces busco mi aspirante al puesto titulado de administración de empresa y evalúo estas características y estas cualidades de la personalidad que quiere el jefe a cargo, ¿no? Entonces, y esto es muy importante porque entonces la empresa va a tener
un buen trabajador y el trabajador va a tener un puesto que va con su título y además va con su personalidad. Entonces, imagínense, el trabajador va a estar muy feliz o le va a gustar su trabajo, que nosotros pasamos mucho tiempo en el trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, el rol del psicólogo en la empresa es eso. Aparte, también hace la inducción. Cuando un trabajador es nuevo, el encargado de darle la bienvenida es el psicólogo con el especialista. Por ejemplo, si le da la bienvenida a un electricista, está el psicólogo como dando la bienvenida, diciendo la misión, la visión, el enfoque, las reglas, y está el especialista que va a decir más o menos qué va a hacer en su área de electricidad. Entonces también hace ese trabajo el psicólogo organizacional. También hace talleres y proyectos en base a las empresas. Por ejemplo, el clima laboral, que es muy importante que cada mes, por ejemplo, se empiece a hacer talleres, digan, bueno, vamos a trabajar en equipo, quiero unión entre los trabajadores, y eso es lo que hace el psicólogo. También hace proyectos como, por ejemplo, que haya sugerencias, que qué cambios quieren, que cómo están, y todo eso. Y todo ese informe se lo da al jefe, ¿no? Y el jefe dice, bueno, lo vamos a tomar en cuenta, no lo vamos a tomar en cuenta. Y así mismo, como el psicólogo educativo observa también cuando viene el trabajador bajoneado, cuando viene, o cuando se tarda mucho, o cuando está muy estresado, lo llama a su oficina y le dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Entonces ahí descubrimos que no está todo bien, que está en un proceso de divorcio, o que su hijo no le habla, o que su hijo tiene problemas de drogas. Entonces lo que hace el psicólogo laboral es derivarlo al psicólogo clínico y darle un espacio o darle menos trabajo quizás menos trabajo y más motivación en el ámbito laboral. ¿Listo? De todo eso se encarga el psicólogo laboral. ¿Tienen alguna duda acerca de esto? No, No, Alicia. No, todo claro. Ya, perfecto. Vamos a continuar. Y nos quedan creo que 3 campos. Les voy adelantando. La psicología comunitaria, que se basa netamente en las personas que viven en comunidad muy lejos de la ciudad, muy lejos del área urbana. El psicólogo se va a las provincias, se va al campo y es un agente de cambio, ¿no? Es decir, que nosotros, como ellos no pueden acceder quizás aquí a un psicólogo, el psicólogo se especializa en comunidad y trabaja en la comunidad. Entonces se va a la comunidad, empieza a hacer talleres, empieza a hacer proyectos, empieza a valorar a los niños psicológicamente, en qué grado están, empiezan a ayudar a las profesoras de las escuelitas, de las comunidades, y todo eso. Y este es un trabajo multidisciplinario, que quiere decir que con ayuda del médico, con la profesora, con la trabajadora social, hacen una profesión comunitaria muy buena y muy notable, ¿no? Yo admiro mucho a los psicólogos comunitarios que se van al campo y que se van a las provincias, ¿no? Y mayormente estos trabajan con la gobernación, con la alcaldía, con el gobierno y con ONGs privadas también se puede trabajar. ¿Listo? Y la psicología ambiental, que se ocupa de dar la explicación sistemática de las relaciones entre persona y entorno. Es decir, la psicología comunitaria es que trabaja las personas en comunidad. La psicología ambiental lo que hace es netamente estudiar e investigar cómo el ambiente y mi entorno influye en mi comportamiento. Por ejemplo, la pandemia, ¿no? Es una nueva adaptación, el barbijo y el alcohol en gel, ¿no es así? ¿Cómo esto implica en mi comportamiento? ¿Cómo esto va a influir? Entonces la psicología ambiental dice, ¿no? Bueno, el virus, el COVID, influye tal. Entonces él es el que se encarga de eso. ¿Cómo afecta el calentamiento global a mi comportamiento? ¿Estamos más estresados? ¿Necesitamos otras cosas? ¿Necesitamos aire acondicionado? Hay mucho caos en el área de transporte y hay muchas peleas, hay mucha agresividad, y etcétera. Entonces eso implica la psicología ambiental. ¿Listo? Y yo puse otra, agregué, eso no está en el libro, que es la psicología jurídica, que es lo que hablábamos antes cuando me preguntaba un compañero, que es el estudio de la explicación, promoción y evaluación dentro del área legal. ¿Listo?
Lo que nosotros hacemos es hacer un diagnóstico, no hacer un tratamiento, hacer un diagnóstico y evaluar la personalidad en base a un hecho delictivo que ha causado. Por ejemplo, si tiene, evaluar la peligrosidad de la personalidad de Juanito, ¿no? Entonces nosotros evaluamos. Evaluar la personalidad agresiva de la persona que está denunciada por violencia familiar. Evaluar el estado psicológico del niño que está entre medio de violencia familiar. Y todo en base al área legal, en base al derecho, está implicada en la psicología jurídica, ¿ya? ¿Tienen alguna dudita, algo que pueda decirle en estos 4 minutitos que nos quedan? Ninguna. Ya, perfecto. Las diapositivas las voy a enviar al WhatsApp para que ustedes las puedan tener. ¿Se entiende todo, Licen? Ya, perfecto. Ok, Licen. Les voy a dar las diapositivas, las voy a poner en el WhatsApp. Y también vamos a hacer algunas tareitas, que si es que ya le habilitaron su campo virtual o todavía. Todavía, Licen, todavía. No. Ya. No han dado. Okay. No han dicho nada todavía. Entonces yo le voy a dar unas tareitas ahí en el WhatsApp para que ustedes puedan hacer. Más que todo yo quiero que las tareas no la vean como una obligación o que hay que flojera hacer tareas, sino como una practicidad, como una que estoy practicando para mi examen. ¿Listo? Entonces vamos a ir dando tareitas y en una primera instancia voy a ir pasando las diapositivas al WhatsApp. Mañana empezamos con el tema 2. Entonces ya empezamos con otro tema, entonces quiero que esto quede claro. ¿Esto quedó claro? Sí, Licen. Ya, perfecto. Entonces nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Yo sé que es sábado, pero bueno, todo sacrificio tiene su recompensa. ¿Listo? Hasta mañana, chicos, que tengan un buen día. Hasta luego, Licen. Mañana. Hasta luego, Licen, que te buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Licen. Chao, Licen. Ya no hay nadie.